Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Lick. Bien, nos hace falta dos temas para finalizar esta segunda unidad, pero me voy a saltar y vamos a hablar sobre direccionamiento IPv6. Bien, un poco de precedentes. Recuerden, nuestro direccionamiento IPv4, un tema que tienen que manejar muy bien porque todavía sigue siendo el protocolo IP más utilizado, ¿verdad? En su momento se dijo que ya no había en versión 4 y por eso tenía que entrar de ya IPv6, pero no sucedió. Todavía sigue siendo el IPv4 direccionamiento IP más utilizado. Entonces, pero IPv6 es un protocolo que ya en muchos lugares están trabajando con él, ¿verdad? Tratando de interactuar con la versión 4. La desventaja es el hecho de que no, el cambio de IPv4 a IPv6 no es transparente. En su momento, más adelante, seremos testigos de tener prácticamente dos Internet, uno con versión 4 y otro con versión 6. Por lo tanto, es importante saber trabajar con direccionamiento IPv6, conocerlas, ¿no? Es un direccionamiento que se coloca, se grafica en hexadecimal, ¿verdad? Igual nosotros IPv4 lo usamos, lo colocamos en decimal, pero trabajamos mucho con binario. En este caso, IPv6 es hexadecimal, son direcciones mucho más largas, un poco más complejo al momento de conocerlas, de entenderla y hasta de colocarla. Por eso hay ciertas reglas que vamos a ver ahorita para hacer más fácil la utilización de IPv6. Ok, dice acá, esto más grande. IPv6 está diseñado para ser el sucesor de IPv4. El agotamiento del espacio de direcciones IPv4 fue un factor que motivó la migración a IPv6. Las proyecciones indican que se acabarán las direcciones IPv4 de los 5 RIR entre el 2015 y 2020. Los RIR son las entidades que una entidad principal, la ANSI creo que se llama, le distribuye a cada bloque, son 5 porque son 5 continentes, a cada bloque distribuyó un bloque de direcciones IPv4 para ser asignadas en los países que corresponden a cada uno de ellos. Eso ya pasó, ya se entregaron, ya no sé si algún RIR tiene direcciones disponibles, creo que ya no, el que le quedaba todavía un espacio de direcciones era para el continente de África, pero creo que ya no. ¿Qué pasa? Obviamente se crean técnicas en estos tiempos del NAT, del BLCM, entre otras, que logró que aún a este año, 2026, la versión 4 sigue siendo la más utilizada. Con una creciente población de Internet, un espacio limitado de direcciones IPv4, problemas con el NAT y la Internet de las cosas, llegó el momento de iniciar la transición a IPv6. Por ahí hay lo voy a buscar y se lo voy a compartir. Hay un link, ustedes mismos pueden buscarlo, preguntar en inteligencia artificial. Hay un link que valida, verifica si la conexión que estén usando en ese momento ya está, o sea, el IPS, la empresa que les da el acceso al Internet, ya está lista para la transición a IPv6. Son como 10 puntos o ítems que revisa para ver cuántos de esos 10 ya su proveedor de Internet ha cumplido para pasarse a IPv6. Yo lo probé hace un tiempo
En ese caso tenía Claro, creo, sí, ya no tengo Claro en mi casa. Y de esos 10 puntos que validó este sitio, mi proveedor, que en ese momento era Claro, tenía 0, ¿verdad? No estaba nada listo para pasarse a IPv6. Asumo yo que muchas de las empresas ya en nuestro país están trabajando para poder estar listas para el momento en que se llegue la transición a IPv6. No sé por qué cuando estoy mucho tiempo compartiendo, no se mueve la pantalla de ustedes, ¿verdad? No le. No, sí, voy a dejar de compartir. Aprovechando estos minutos que dejé de compartir, mañana, jueves, va a ser una clase práctica para que se preparen. Recuerden que tienen que recibir la clase cómodamente frente a una computadora. Y para que no quiero que pierdan los puntos, pero mañana vamos a hacer una práctica. Bueno, ustedes la van a hacer en hora clase, vale puntos, así que prepárense para el día de mañana. Ok, vamos otra vez. Compartir. Ahora sí se mueve, ¿verdad? Ok, IPv4 dice tiene un máximo teórico de 44.300 millones de direcciones más las direcciones privadas en combinación con el NAT. En cambio, IPv6 tiene un mayor espacio de direccionamiento de 128 bits que proporciona 340 sextillones de direcciones. Recuerden, es importante tener presente la diferencia entre IPv4 y IPv6. Empezamos acá. ¿Cuántos bits tenemos en una IPv4? ¿Quién me dice? 32. 32 bits. Y aquí podemos ver que IPv6 tiene 128 bits. Entonces dice que IPv6 resuelve las limitaciones de IPv4 que incluyen mejores adicionales. Les comenté que no son compatibles IPv4 y IPv6, pero hay técnicas para lograr migrar datos que vienen de una red IPv4 a una red IPv6. Obviamente todo esto es a menor escala, una red pequeña, un tráfico pequeño, poco, ¿verdad? Con que podríamos trabajar. Ya si estamos hablando de que ya empezó toda la red a utilizar IPv6, va a ser muy complicado que quedemos utilizando IPv4 a pesar de que hay técnicas de migración, ¿verdad? En su momento tiene que desaparecer IPv4. Una de las primeras técnicas para poder migrar es lo que se conoce dual stack. Existen 3 categorías para poder moverme de IPv4 a IPv6. Esta primera, la número 1, dice dual stack. Permite que IPv4 e IPv6 coexistan, perdón, en la misma red. Los dispositivos ejecutan stack de protocolos IPv4 e IPv6 de manera simultánea. Siguiente técnica, tunneling. Es el método para transportar paquetes IPv4 a través de redes paquetes IPv6 a través de redes IPv4. El paquete IPv6 se encapsula dentro de un paquete IPv4, ¿verdad? Este viene siendo una técnica como el NAT, ¿verdad?
Aquí no hay traducción, simplemente se encapsula ese paquete que viene con formato IPv6 dentro de un formato IPv4 para que éste pueda moverse a la siguiente red. Y la última es la traducción, mucho más parecida que al NAT, ¿verdad? La traducción de direcciones de red de 64 permite que los dispositivos IPv6 habilitados se comuniquen con dispositivos IPv4 habilitados mediante una técnica de traducción similar a la NAT para IPv4. Un paquete IPv6 se traduce en un paquete IPv4 y viceversa, ¿verdad? Obviamente, como les comenté al principio, estas técnicas sirven, pero no a gran escala, ¿verdad? En algún punto hay que pasarnos todos a IPv6. ¿Cómo se grafica una dirección IPv6 con el sistema numérico hexadecimal? Es importante recordar que hexadecimal consta de 16 dígitos, perdón. Es el sistema de numeración de base 16 y utiliza los números del 0 al 9 y las letras del A a la F, ¿verdad? Porque son 16 dígitos, pero ¿qué pasa con el 10? Ya no es un dígito, son dos, entonces por eso se sustituye por una letra y va de la A a la F. Se puede representar 4 bits mediante medio byte con un único valor hexadecimal. Y aquí nos dan un ejemplo, nos muestran la conversión de estos 16 dígitos de hexadecimal. 0 hexadecimal, 0 en decimal y 4 bits, o sea, 4 ceros en binario. Y así vamos viendo cómo vamos haciendo la conversión. Si es de hexadecimal a decimal, los primeros 9 números representan el mismo número, el mismo dígito. 0 para hexadecimal, 0 para decimal, hasta el 9. Ya de ahí, del 10 al 15, son 10, 11, 12, 13, 14 y 15 para decimal, pero son A, B, C, D, E, F para hexadecimal. Y podemos ir haciendo las conversiones de los octetos binarios a valores hexadecimales, ¿verdad? Si estamos hablando de una dirección IPv4, que son octetos, podemos ir convirtiendo. Aquí tenemos de un octeto que está en todos ceros hasta el octeto que está en todos uno, que es 255, ¿verdad? Y podemos ir viendo cómo se representa en hexadecimal. Recuerden que 4 ceros era un 0 en hexadecimal, por consiguiente, si vamos a hacer el binario, vamos a hacer el octeto completo, son 2 ceros, ¿verdad? Son 8 ceros en binario. Sigue siendo un 0 en decimal. ¿Cómo representamos una dirección IPv4? Ya lo vimos al principio, tiene 128 bits, por consiguiente es una dirección mucho más larga que en comparación con una IPv4 que solo tenemos 32 bits. Ok, dice, tiene una longitud de 128 bits y se escriben como una cadena de valores hexadecimales. En IPv6, 4 bits representan un único dígito hexadecimal. Una dirección IPv6 consta de 32 valores hexadecimales. Y aquí tenemos ejemplos de 2 direcciones IPv6. Como nos dice que consta de 32 valores hexadecimales y como dice que 4 bits representan un único dígito hexadecimal, en IPv4 a cada uno no es un término formal, pero nosotros lo conocíamos como octeto, ¿verdad? Cada grupo era un octeto porque eran 8 bits. Aquí cada grupo es un hexadecimal, por consiguiente se le conoce como hexteto.
¿verdad? Es un segmento de 16 bits o 4 valores hexadecimales. Dice también que podemos colocar nuestras letras, ¿verdad? Para escribir nuestra dirección IPv6, tanto en mayúsculas como en minúsculas. Eso no es representativo al momento de escribir una dirección IPv6. Ok, reglas para acortar nuestra dirección IPv6 existen dos. La primera dice es omitir los ceros. Otra cosa importante, regresándonos acá, es el hecho de que nosotros dividíamos nuestra dirección IPv4 cada 8 bits con un punto. Acá dividimos nuestros extetos, o sea, nuestros 16 bits, con 2 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 grupos, ¿verdad? O sea, 8 extetos. Primer exteto, segundo exteto, tercer exteto, cuarto exteto, quinto exteto, sexto exteto, séptimo exteto y octavo exteto, divididos con 2 puntos. ¿Y esto hacen? ¿Cuántos bits hacen esto? 128. Entonces, reglas para escribir nuestra dirección IPv6 más pequeña es omitir los ceros iniciales. Recuerden que nosotros, nuestras direcciones IPv4, colocamos esos ceros cuando requerimos hacer la conversión de decimal a binario, ¿verdad? Esos ceros a la izquierda. Pero al final, nosotros, nuestras direcciones, tanto para representarlas en una topología física, tanto como para representarlos en una topología lógica, tanto como para asignar esas direcciones a un dispositivo, a una interfaz, lo colocamos en decimal. En cambio, las IPv6 no los colocamos en decimal y después convertimos. Aquí explícitamente tenemos que trabajar con nuestras direcciones en el valor original, que es hexadecimal, ¿verdad? Entonces aquí sí podemos hacer este tipo de reglas. ¿Por qué? Porque lo trabajamos con los ceros a la izquierda en valor hexadecimal. La primera regla dice que permite reducir la notación de direcciones IPv6. Es que se puede omitir cualquier cero inicial en cualquier sección de 16 bits, o exteto, ¿verdad? Todo cero a la izquierda únicamente me sirve por posición para identificar y colocar los dígitos completos. Pero yo, en este caso, puedo omitirlos para poder simplemente escribir una dirección hexadecimal, o sea, una dirección IPv6 mucho más corta, ¿tá? Y esto es lo que el ejemplo que tenemos en pantalla. La dirección completa, 2001, 2 puntos, 0D, B8, 2 puntos, 000A, 2 puntos, 1000, 2 puntos, 0040, perdón, 2 puntos, otros 40, 2 puntos, otros 40, 2 puntos y 010. Ok, muy importante aquí que esos ceros que nosotros vamos a eliminar a la izquierda, pueden ver que en el quinto, sexto y séptimo exteto está compuesto con todos los ceros, pero tenemos que dejar uno. ¿Por qué? Porque ¿cuántos grupos tenemos? Tenemos que dejar 8 grupos. Si vamos a hacer esta regla, hay otra regla que nos va a reducir todavía más esos 3 extetos que están únicamente con un cero. Y es la regla 2, en la que esos ceros ya los reducimos a colocar un cero por exteto. Yo los puedo eliminar completamente, pero identificar, obviamente, si yo veo una dirección IPv6 con 3 extetos, yo sé que hacen falta, porque ¿cuántos extetos tenemos en una IPv versión 6? 8, ¿verdad? Esa es la completa. Pero al momento de poder graficar, para identificar o demostrar que yo quité extetos que eran puros ceros,
hay que colocar una doble puntuación, ¿verdad? Si yo quito esos exceptos y no coloco la doble puntuación, entonces la dirección IPv6 está errónea. Dice, los dos puntos dobles pueden reemplazar cualquier cadena única y continua de uno o más segmentos de 16 bits o exceptos que estén compuestas solo por ceros. Otra cosa importante, los dos puntos dobles se pueden utilizar solamente una vez en una dirección, de lo contrario la dirección será ambigua. ¿Qué significa eso? Que si el segundo y tercero excepto son puros ceros y el séptimo y octavo son puros ceros, yo tengo que identificar o decidir cualquiera de los dos a quitar. No puedo quitar los dos, solo podemos poner una doble puntuación una vez. Esto suele conocerse como formato comprimido. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, no sé palabras, es una dirección incorrecta. Solo lo podemos utilizar una vez. Aparte de que no utilizamos las dos reglas, ¿verdad? El utilizar las dos reglas nos da una dirección con formato comprimido. Esta es totalmente mala porque tiene en dos lados doble puntuación y no quitamos o no se quitó el cero del segundo excepto. Aquí tenemos un par de ejemplos con estas reglas, ¿verdad? Quitar los ceros a la izquierda y colocar la doble puntuación al momento de quitar un grupo de exceptos con puro cero. Vean que en este primer ejemplo tenemos dos grupos, el tercer y cuarto y el sexto y el séptimo. Cualquiera de los dos hay que hacerlo. No podemos hacerlo en los dos y yo puedo hacerlo o en uno o en el otro, ¿verdad? Eso es indiferente, ¿verdad? Esto es, y aquí nos están diciendo que lo podemos hacer o en los primeros ceros o en los segundos ceros. Aquí está, ¿verdad? Si hacemos la doble puntuación en los primeros ceros, lo que podemos hacer es utilizar la otra regla en los siguientes ceros, ¿verdad? Dejar un único cero por cada excepto. Y aquí a la inversa. Ok, aquí hay algo muy importante. Existen tres tipos de direcciones IPv6. Recuerden que en IPv4 habían tres formas de entregar paquetes: únicas, multicast y broadcast. De uno a uno, de uno a muchos o de uno a todos. En cambio, en IPv6 tenemos únicas, multicast y énicas. IPv6 no tiene direcciones de broadcast, ¿verdad? Hace una modificación en ese sentido. IPv6 no utiliza la notación decimal puntuada de máscara de subred. Recuerden que para nosotros en IPv4 identificar la porción de red y la porción de host, contamos con una máscara de subred que consta también de 32 bits en la que los unos representan la red y los ceros representan los hosts. Acá no. Acá en IPv6 cambia la cosa. La duración del prefijo indica la porción de red de una dirección IPv6 mediante el siguiente formato. La dirección pleca duración de prefijo. La duración de prefijo puede ir del 0 al 128. La que obviamente recuerden que todo este direccionamiento IPv6, a menos este curso también, muestra lo básico, ¿verdad? ¿Por qué lo básico? Porque todavía no se están utilizando muchas direcciones IPv6. Entonces, acá nos dice que la duración prefija típica o la utilizada en estos momentos que estamos iniciando con IPv6 es pleca 64. Esa es, por decir así, la máscara subred que nosotros teníamos en IPv4. En IPv4 se inició originalmente, recuerden, únicamente teníamos tres: pleca 8, pleca 16 y pleca 24, ¿verdad?
Había que saber cuántas redes y cuántas direcciones IP teníamos en cada uno de esa clasificación. Obviamente ya llegó el BLSM y ese número puede ser cualquiera. Aquí también, este número, en este caso, no hay una clasificación original. Yo puedo tener una duración de prefijo desde el 0 al 128, pero el típico, el utilizado en estos momentos es el pleca 64. Entonces quiere decir que esta va a ser nuestra máscara de subred, entre comillas, para las IP versión 6, cuando hagamos los ejercicios. Ok, entonces entendamos la diferencia entre los tres tipos de direccionamiento IPv6. Permítanme. Tenemos la primera dirección, únicas. Identifica de forma exclusiva una interfaz en un dispositivo con IPv6 habilitado. Sigue siendo enviado a un único destino, únicas. Un paquete que se envía a una dirección únicas es recibida por la interfaz que tiene asignado esa dirección. Aquí hay un ejemplo de direcciones. Vean que estas direcciones que tenemos en pantalla están en el formato comprimido, ¿verdad? Esta no tanto porque tiene un 0 a la izquierda, pero tiene la doble puntuación. Significa que el resto de extetos que estaban acá para formar los 8 extetos son puros ceros, ¿verdad? Pleca 64. Todos nuestros dispositivos en estos ejercicios, ejemplos, tienen un prefijo 64. Entonces, ¿qué pasa aquí? Una dirección IPv6 de origen, que es esta que está acá, va a enviar un únicas a nuestra IPv6 de destino, ¿verdad? De esta computadora 1 a este servidor 2. Esa es una dirección únicas. Dentro de las direcciones únicas existen tipos. Únicas global, link local, loopback, dirección sin especificar, local única y IPv4 integrada. Ya vamos a, en la práctica, entender un poco más sobre este tipo de direcciones. También aquí tenemos un poquito de teoría de esas direcciones. La global, bueno, dice que la global es similar a las direcciones IPv4 públicas, únicas globalmente. Direcciones enrutables de Internet. Quiere decir que cuando hagamos una topología o un ejercicio de una WAN, ¿cuáles son las direcciones que vamos a utilizar? Únicas global, ¿verdad? Porque nuestra comunicación es de equipo a equipo. Dice que pueden configurarse estáticamente o asignarse de forma dinámica. Link local utilizada para comunicarse con los otros dispositivos en el mismo enlace local. ¿Ah? Puede ser limitada a un único enlace, no se puede rotar más allá del enlace. Puede ser o podemos asimilarla o asemejarla a una dirección privada. Loopback, utilizada por los hosts para enviar paquetes a sí mismo, no se puede asignar a una interfaz física. Hacer bien a una dirección loopback IPv6 permite probar la configuración TCP pleca IP en el host local, ¿verdad? Es como no, con IPv4 nosotros probamos que estamos conectados. ¿Cuál es el formato de este tipo de direcciones? Dice formato para todos ceros, excepto el último bit, representa como 2 puntos, doble puntuación y un 1, pleca 128, o simplemente 2.1. Dirección sin especificar, la dirección formada por todos ceros se representa como doble puntuación, pleca 128. No puede asignarse a una interfaz, solo se utiliza como dirección de origen. Las direcciones sin especificar se utilizan como direcciones de origen cuando el dispositivo aún no tiene una dirección IPv6 permanente o cuando el origen del paquete es irrelevante para el destino. Otra cosa que vamos a ver muy importante aquí, que yo puedo, sin la necesidad de tener un servidor de HCP,
obtener o recibir o tener una dirección IPv6 automáticamente. No tengo que necesariamente colocar la dirección estáticamente con IPv4. IPv4 teníamos dos formas de asignar una dirección IP pública, por decirlo así. O la colocamos estáticamente, ¿verdad? Nos vamos a la configuración, colocamos la dirección IP, la máscara, el gateway y el DNS si es que existe. En cambio, IPv6, yo simplemente habilito la opción de IPv6 automático y la misma red, me va a asignar una dirección IPv6. Vamos a probar este que le estoy diciendo. Ok, local única, similares a direcciones IPv, direcciones privadas para IPv4 se utilizan para el direccionamiento local dentro de un sitio o entre una cantidad limitada de sitios. Va a haber este rango entre FC00 y todos ceros los siguientes 7 extetos, PLK7, recuerden que es la máscara, y FD, FF, luego todos los extetos en 0, PLK7. Direcciones IPv6 únicas link local. Toda interfaz de red con IPv6 habilitado debe tener una dirección link local. Permiten que un dispositivo se comunique con otros dispositivos con IPv6 habilitado en el mismo enlace y solo en ese enlace o subred. Hay un rango también de la FES 80, luego todos ceros, pleca 10, y los primeros 10 bits son 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 10. Los paquetes con una dirección link local de origen o de destino no se pueden rutar más allá del enlace del cual se originó el paquete. ¿Está? Vamos a entender un poco más esto cuando lo pongamos en práctica. Ya para finalizar, dice direcciones de estructura de dirección IPv6 únicas global. Las direcciones IPv6 únicas global son globalmente únicas y enrutables en Internet IPv6. Equivalen a direcciones IPv4 públicas. La ICANN asigna bloques de direcciones IPv6 a los 5 RID, ¿verdad? Muy posiblemente ya esta empresa ICANN, que es la que asigna, ya ha asignado los bloques IPv6, pero obviamente aún no los han asignado a los países porque aún no estamos utilizando IPv6. Ok, hasta aquí nos vamos a quedar, sí, porque aquí vamos a entender un poco más la estructura de cada una de las direcciones IPv6. ¿Preguntas? Recuerden que mañana vamos a hacer un ejercicio para que se preparen y vale puntos. Déjenme descargar la lista. Ok, jóvenes, pasen buenas tardes. Buenas tardes, Lick.